Vamos a leer Primera de Corintios 2, Primera de Corintios 2, del 1 al 16, por favor. Si tienes la Nueva Traducción Viviente, si nos puedes apoyar ahí con eso. Dice: Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios, pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el Espíritu, en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido. Aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio del Espíritu, de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Y en el 11, ¿todos van siguiendo? Dice: nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. De manera que, siendo así, podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. El 13 dice: les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Dios, en esta mañana te damos gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu palabra, por estar en medio de nosotros, por tu presencia. Nos presentamos frente a ti, pidiendo tu ayuda para que nos des tu revelación, tu entendimiento, y que no sea nuestra mente humana queriendo entenderlo todo, Padre. El día de hoy, permítenos que tu Espíritu sea revelado a nuestro espíritu y que podamos reconocer en nuestro espíritu lo que es espiritual. Ayúdanos a acomodar lo espiritual a lo espiritual, no conforme a nuestra humanidad, sino conforme a tu Espíritu Santo. Enséñanos
a revelarnos. Enséñanos y revélanos tu reino, Señor, tu poder y tu gloria. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Bien. Bueno, acabamos de leer una parte escrita por Pablo, donde nos enseña cosas interesantes acerca de lo espiritual. Y ustedes saben que cuando Dios me da la oportunidad de compartir y me pone información para platicarla con ustedes, pues tengo muchos retos porque tengo mucha información que quisiera decir y decir y decir, pero siempre es mi anhelo que Dios sea el que nos hable porque nuestro corazón esté listo para recibir las palabras. Y es el día de hoy nuestra intención que Dios nos muestre esto en nuestro espíritu. Muchas cosas de estas posiblemente a nuestra mente no las vamos a entender, pero poco a poco yo estoy seguro que Dios se va a encargar de que en nuestro espíritu quede claro qué es esto que Dios nos quiere estar hablando. Bueno, ¿a cuántos aquí les gustan los superhéroes? Levante su mano. No a todos. Por ejemplo, a mí no me agradan tanto, pero sí sé que hay varias personas que son como seguidores de superhéroes. Y es interesante esto de los superhéroes porque una de las características que tienen los superhéroes es que tienen ¿qué? Poderes. Es que algunos tienen capa, otros no, pero tienen ¿qué? Poderes. Por eso se hacen ¿qué? Superhéroes. Porque tienen algún poder y lo muestran de maneras distintas. Vemos películas de distintas series que hay superhéroes que hablan de cierto poder y otros otro poder y otros combinan de distintos poderes y se vuelven mucho más poderosos, ¿no? Yo te pregunto aquí, ¿cuántos de aquí se consideran superhéroes? Uno, uno de este lado, dos, tres, ¿alguien más? Allá, cuatro. Muy bien. Pues hoy vengo a decirte que consideres la posibilidad de elegir tu nombre de superhéroe, porque hemos recibido poderes de parte de Dios. Y así como los superhéroes que vemos en las películas y todo haciendo un montón de cosas como sobrenaturales, también hemos sido nosotros como hijos de Dios llamados a eso, a usar los poderes que Dios nos ha dado. El tema es que no estamos siendo tan conscientes de eso. Y entonces nos acoplamos a nuestra vida humana normal y nos conducimos solamente en nuestro plano humano, actuando como solo humanos. Pero hoy queremos reconocer que Dios nos ha entregado distintos poderes y que hay que empezar a aplicarlos, porque no por nada se nos fueron dados. Si Dios nos asignó un poder y nos está dando poderes, entonces nuestra responsabilidad es ¿qué? Usarlos, usarlos y no guardarlos y no esconderlos. Entonces, ¿cuántos aquí saben que tienen poderes? ¿Ok? Y tal vez algunos no hemos reconocido todavía los poderes que hemos o Dios nos ha otorgado. Pero hoy vamos a desatorar varias creencias que nos han limitado y que nos tienen detenidos y que nos han detenido por varios años con respecto al tema de el poder que Dios nos da. Lo primero que vamos a querer ver en esta tarde es que no podemos resolver cosas espirituales desde lo natural. Y muchas veces andamos queriendo resolver muchas cosas. Y varios, e incluso el grupo de oración que tenemos ahí en la oficina los martes, platicábamos el martes pasado y decíamos, pues es que estoy pensando si hay uno sobre esto, o que si esto, o si el otro, ¿no?
Y hay cosas que son humanas que vamos a poder resolver desde el plano humano. Entonces no es necesario llevarlas ahora sí que a la dimensión espiritual para el ayuno. O sea, no le busquemos vueltas a son temas que tenemos que resolver en lo natural. Y no hagamos el pretexto de decir, es que hasta que yo ayune, a ver si puedo resolverlo. No, son decisiones humanas y temas en lo humano que hay que resolver desde tomar decisiones en lo humano. Por ejemplo, soy muy impuntual. Un ejemplo, ¿no? Soy muy impuntual. Pues voy a ayunar para que Dios transforme esto en mí. Podrías hacerlo si es que la raíz es espiritual, pero más que espiritual, eso me huele a que es un hábito y que tienes que trabajar en algo humano para corregir esta parte, ¿no? Eh, por ahí alguien nos comentaba, es que soy muy enojón y quiero corregir esto. ¿Puedo ayunar por esto de ser muy enojón? Pues sí, si la raíz es espiritual, pero si no, pues trabaja en tu carácter, trabaja en tu temperamento, trabaja en lo que humanamente te corresponde para corregir esto. Y entonces a veces queremos le aventar la bolita a Dios de cosas que nos corresponden a nosotros en lo humano. Pero sí hay cosas, y tú las sabes, y tú las debes de saber, y en la invitación de hoy es que tú empieces a identificar cuáles son esas cosas que no has podido resolver en lo humano o que no has podido avanzar en lo humano, porque seguramente pueden tener una raíz en lo espiritual y ese sí es un muy buen motivo para que lo lleves al ayuno. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, en la economía. Puedes decir, es que yo llevo toda mi vida endeudado y por más que he intentado tener un hábito financiero saludable y dejar las deudas, sigo endeudado. Puede ser que hay un tema espiritual ahí y tú quieres llevarlo a Dios en este ayuno para trabajarlo con Dios, en la intimidad con Dios y que te revele qué está pasando en tu área financiera, por lo cual no has podido avanzar. Puede ser una herencia, puede ser una maldición, puede ser un mil cosas, cosas en el corazón, mezquindad, puede ser ego, puede ser avaricia, puede ser, pero Dios te va a mostrar. Entonces, ¿de qué se supone que vas a hablar con Dios durante el ayuno? Pues de ese tema, de esos temas que no hemos podido resolver en lo natural y que se nos complica en lo natural, pero que ya es ahora sí que esto sí, Dios, yo no puedo hacer nada por esto. Ayúdame. ¿Cómo lo resuelvo? Desde lo espiritual, muéstrame la raíz de dónde viene esto en mí que no he podido resolver en lo físico, en lo natural, y que necesito resolver desde lo espiritual. Y entonces empiezas a profundizar en oración con Dios ahí. ¿Qué principios de educación financiera tienes tú para mí? Qué quieres tú en el área del dinero en mi corazón? ¿Qué no he estado haciendo bien? ¿En qué me he equivocado? Y entonces empiezas a hablar y hablar y hablar y a profundizar con Dios sobre el tema en el que tú estás teniendo una dificultad o no has podido avanzar. Pero no lleves pretextos a Dios en el ayuno de cosas sencillas que te tocan hacerlas a ti, como arreglar tu cuarto, por ejemplo, pues es una cosa humana. Si te estás tardando en arreglar tu cuarto, pues eso dedícale tiempo y hazlo, ¿no? Pero no es, voy a ayunar para ver si Dios quiere que arregle mi cuarto. No. O sea, empieza a identificar que hay cosas que tenemos que ir a lo espiritual a resolverlo, ¿sale? Entonces, hoy vamos a reconocer que lo espiritual se resuelve desde lo espiritual y para eso vamos a querer acceder al mundo espiritual. Yo no puedo quedarme en el plano humano pensando que desde ahí voy a resolver lo espiritual. Yo, si quiero resolver entonces con Dios este tema y entender la raíz de lo espiritual que está sucediendo con algo, tengo que ir a ese mundo espiritual y entonces moverme en el espíritu. Para moverme en el espíritu, necesito acceder a ser más espíritu que alma y que cuerpo.
Por tanto, el ayuno es una herramienta para lograr hacer esto, pues nos da la oportunidad de depender de Dios y de darle menos importancia a lo físico, a lo almático y priorizar lo espiritual en mí. No sé si me estoy explicando. Cuando yo decido ayunar algo humano, por decir algo alimentos, yo estoy priorizando lo espiritual de lo físico, porque para vivir necesitamos alimentarnos y la comida. Pero si yo digo voy a dejar de comer por buscar a Dios, entonces estoy priorizando lo espiritual y entonces estoy yendo al mundo espiritual y me empiezo a mover más en el espíritu que en el alma o que en el cuerpo. Y empiezo entonces sí a profundizar en lo espiritual. Entonces este ayuno es una buena oportunidad para que nosotros vayamos a movernos en el mundo espiritual y resolvamos eso que no hemos podido resolver por mucho tiempo, porque lo hemos estado tratando por encimita, solamente con acciones o situaciones o remedios en lo humano, cuando sabemos que hay una raíz espiritual. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque sigue ahí. Y entonces tenemos que ir a preguntarle a Dios, Dios, ¿cuál es la raíz espiritual de esta situación o de esto para yo poder ir a mi siguiente nivel en ti y contigo? Y dejar los alimentos o dejar ciertas cosas humanas nos permite movernos en lo espiritual. La segunda cosa que vamos a querer reconocer hoy es que fuimos creados por Dios para ejercer poder y autoridad en el mundo espiritual en esta tierra. Fuimos creados para ejercer poder y autoridad en el mundo espiritual en esta tierra. Lo que nos pasa es que como nacemos humanos, ¿todos aquí nacimos humanos o alguien ya nació así como extraterrestre o alguien ya nació espiritual aquí? No. Todos aquí nacimos ¿qué? Humanos. Entonces, nos quedamos humanos. Eso es lo que nos pasa. Que nacemos humanos, todos, pero nos quedamos humanos. Y operamos solamente desde el plano humano como humanos. Pero vas a querer reconocer que eres espiritual. ¿Cuántos aquí ya nacieron espiritualmente que dicen, yo tengo ya un espíritu vivo? ¿Ok? ¿Y a qué venimos aquí? A crecer espiritualmente. ¿O piensas que naciste espiritualmente en algún momento, tu espíritu nació y te vas a quedar así pequeñito todo el tiempo? No. Así como humanamente nacimos y vamos creciendo, espiritualmente también nacemos y ¿qué? Y vamos creciendo y vamos madurando. Y entonces venimos a amistad o lees la Biblia o buscas a Dios y todo eso es alimento ¿para qué? Para el espíritu, para que vaya ¿qué? Creciendo. En el mundo físico nos alimentamos a un bebecito y todo para que vaya ¿qué? Creciendo. Y en el mundo espiritual, entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, irnos alimentando, llenándonos de lo que nos llena espiritualmente, de lo que nos provee el alimento espiritual, para ir ¿qué? Creciendo. ¿Cuántos aquí están interesados en crecer espiritualmente o seguir creciendo espiritualmente? Bien, ya la mayoría aquí nacimos espiritualmente y reconocemos que tenemos un espíritu, pero no pensamos quedarnos ni bebés, ni chiquitos, ni enanos. En el anhelo de todos existe este deseo de quiero crecer espiritualmente y desarrollarme espiritualmente para llegar a la estatura del varón perfecto o para crecer hasta donde Dios me permita. ¿Pero para qué? ¿Y para qué quieres crecer espiritualmente? Alguien que crece tiene más que. Cuando vas creciendo vas teniendo más que responsabilidad, que otras cosas, fuerzas, que otras cosas, poder.
vas teniendo más poder también. Accedemos a otros niveles y dimensiones cuando vamos creciendo. Igual en lo espiritual. No nos vamos a poder quedar pequeñitos todo el tiempo. Todos aquí, o la mayoría, ya tenemos un espíritu. Tú sabes de qué tamaño has permitido o Dios ha permitido que tu espíritu crezca. Recordemos que los tiempos de Dios son distintos a los nuestros y lo espiritual es distinto. Y tú puedes decir, es que llevo 20 años, o ¿cuántos vamos a cumplir aquí en Amistad? 27 años viniendo a Amistad. Y tú puedes decir, es que soy un espíritu de 27 años. Pues no necesariamente, no necesariamente. Los tiempos de Dios y el mundo espiritual se mueve diferente a nuestros tiempos normales. Y alguien puede decir, yo apenas llevo un mes viniendo o un año o algo así. Y tu espíritu ha crecido posiblemente más rápido que el que lleva 27 años viniendo aquí. Lo espiritual es diferente a lo físico. Pero ¿de quién depende? ¿De tu hambre de Dios? ¿De tu hambre de Dios? ¿Con qué tanta hambre has buscado a Dios? ¿Con qué tanta necesidad has buscado a Dios durante estos 27 años o durante este último año? O el tiempo que tú llevas buscando una relación con Dios. Y ese es el tamaño de tu hombre espiritual. No importa en este momento cómo está tu hombre espiritual, lo importante es que hoy te vas a dar cuenta que necesitas atender ese hombre espiritual de manera prioritaria, alimentándolo, buscando de Dios y llevándolo a una siguiente dimensión. No estoy diciendo que hoy lo vas a hacer, que hoy lo vas a conseguir, pero sí hoy nos vamos a dar cuenta de que esto lo tenemos que tener presente y de que esto es así, para que próximamente tú camines en esto y empieces a dar pasos hacia esta conciencia humana y entonces propicies tu hambre espiritual y empieces a ser más consciente de la búsqueda de Dios para que tu espíritu crezca del tamaño que Dios quiere que crezca y que tú permitas que tu espíritu crezca del tamaño que Dios quiere que crezca. Conforme vamos creciendo espiritualmente, necesitamos ser personas de autoridad y poder, porque ambas cosas nos fueron dadas. Cuando es un bebecito, pues no tiene tanta autoridad y poder, pero cuando ya vas creciendo, se va desarrollando esta autoridad y poder dada por Dios. Ahora, ¿para qué se nos ha sido dado el poder y la autoridad espiritual? Vamos a leer en Lucas 9, del 1 al 2, porque es importante que tengamos claro que si somos hombres espirituales y que ya hemos nacido y vamos en crecimiento, tenemos que alimentar este hombre espiritual. Y que el poder y la autoridad que Dios nos da, nos las da para ejercerla en esta tierra con diferentes objetivos. En Lucas 9, 1 al 2, en Nueva Traducción Viviente igual, dice, cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad. ¿Para qué? Para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Y luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Veamos también en Hechos 1:8, también Hechos 1:8 en la Nueva Traducción Viviente, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta
los lugares más lejanos de la tierra. Entonces, en estos dos distintos puntos de la Biblia, vemos que Dios nos otorga poder y autoridad. En una ocasión, otorgado por quién? Por Jesús, directamente a quienes, a sus discípulos. Les dice, les da poder y les da autoridad. Y es claro ahí para qué. Y luego en una segunda parte, donde les dice que recibirán poder, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿estamos usando el poder de Dios para lo que nos fue dado? ¿O estamos confundiendo que Dios nos hace superpoderosos para entonces conseguir todo lo que yo quiero? Dice, qué buena noticia nos acaba de dar Álvaro. Dice que soy superpoderoso y que tengo todos los poderes de parte de Dios. No te confundas. Sí eres superpoderoso, sí tienes el poder de parte de Dios, porque aquí lo dice la Biblia, pero no es para que hagas tu santa voluntad. No es para que hagas tu santa voluntad. El poder que recibimos de parte de Dios es para hacer la voluntad de Dios y para cumplir su voluntad. Si nosotros queremos usar el poder de Dios para hacer mi voluntad, entonces no va a funcionar. Se nos va a hacer bolas el engrudo y de repente ya vamos a tener ahí un problemón. Que a ver si nos alcanza nuestra capacidad humana para poder atenderlo o resolver. Pero fíjense que hemos caído en la práctica de darle explicaciones lógicas a todo. Pero hay muchas cosas que nos rodean que están siendo influenciadas por demonios y eso lo vamos a querer comenzar a reconocer y a prepararnos para trabajar en eso. Dice la Biblia que el poder se nos es dado para estas tres cosas, para echar fuera demonios, para sanar enfermos y para ser testigos de Dios y hablar de Él. Aquí lo dice en los dos textos que acabamos de leer. Dice que Jesús les entregó poder y autoridad. ¿Para qué? Para echarlos fuera a los demonios, para sanar los enfermos y luego para ir a hablar de Él. Y después dice que recibirán poder para ser testigos de Dios. Entonces, el poder que recibimos de parte de Dios, sí lo tenemos, pero es para estos objetivos. Entonces, no nos confundamos creyendo que todo el poder que Dios nos da es para andar haciendo lo que a mí se me ocurre y lo que yo quiero hacer. Esta parte donde hemos perdido el poder y es cuando intentamos hacerlo todo humano. Por ejemplo, o estás pobre, te sientes falto de dinero y entonces como no hay poder, es vete a trabajar duro y duro y duro y duro. O estás confundido y como no hay poder, es vete al psicólogo. O estás estresado y como no hay poder, es vete al spa para que te relajes. Y entonces todas nuestras soluciones son desde lo humano. ¿Y en qué momento aplicamos el poder que se nos ha sido, el poder y la autoridad que se nos ha sido dada por parte de Dios? Tenemos que empezar a reconocer esto y a empezar a usarlo. Empezar a usarlo para lo cual se nos fue dado el poder y la autoridad espiritual, delegados por parte de Dios por medio de Jesús y por medio del Espíritu Santo. Entonces ya sabemos que tenemos poder y autoridad espiritual dadas por Dios para ejercer aquí en la tierra. Y ahora me surgen a mí dos preguntas. Las dos preguntas que me surgen es, ¿qué nivel de poder y de autoridad tengo en el mundo espiritual? ¿Y de qué tamaño es mi poder? Es decir, ¿como para qué me alcanza el poder que estoy recibiendo por parte de Dios? Esa es una pregunta que a mí me surge. Ya sé que he recibido poder de parte de Dios, pero ¿para qué me alcanza?
¿Como para qué me alcanza? Y segundo, ¿cómo lo hago efectivo? ¿Cómo lo hago real? ¿Cómo hago que verdaderamente funcione este poder en mi vida? Entonces, la primera respuesta es, el nivel de poder espiritual es directamente proporcional a la intimidad que tengo con el Espíritu Santo. No es tan complejo. A mi pregunta de qué nivel tengo de poder, yo, la respuesta es, eso es directamente proporcional. Mi nivel de poder es directamente proporcional a la intimidad que yo tengo con Dios, con el Espíritu Santo. Entonces, ¿quieres mucho más poder? ¿Qué tengo que hacer? Meterme con el Espíritu Santo. Si tú estás viendo que no tienes poder, entonces, ¿qué nos falta? Meternos con el Espíritu Santo. Si ves que en tu vida no está activado el poder, de alguna manera, falta meternos con el Espíritu Santo. Por eso este tiempo de ayuno es una buena oportunidad para meternos con el Espíritu Santo. Y entonces, ahí en intimidad con el Espíritu Santo, recibiremos ¿qué? El poder, el poder. Entonces, la primera pregunta que me vino y la respuesta no fue tan complejo. Dios es muy claro y es sencillo. ¿Quieres más poder? Vente para acá. Convive conmigo, involúcrate conmigo, tengamos intimidad y entonces recibirás poder. ¿Y poder para qué? Pues ya lo vimos, ¿no? No es para yo andar haciendo mi santa voluntad, sino para poder, para echar fuera demonios, sanar enfermos y para serle testigo. Para eso es el poder de Dios. Y entonces voy a dejar de poner pretextos humanos cuando me enfermo o cuando alguien se enferme, porque el poder, ¿quién lo tiene? Yo, no porque yo sea el poderoso de Israel, pero porque ¿quién me lo otorga? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos da este poder y la autoridad de ejercerlo. Bien, ahora, ¿cómo hacerlo efectivo? El poder de Dios en nuestras vidas. Y es ahí donde requerimos un poquito más de, de acciones por parte de nosotros. Quiero incrementar mi poder espiritual, pues es intimidad con Dios. Pero para hacer efectivo el poder y la autoridad que Dios me da para usar en este mundo espiritual, necesito un ingrediente. Y ese ingrediente es la legalidad. Quiero hacer efectivo el poder y la autoridad que ya Dios me ha otorgado, entonces necesito legalidad espiritual. Necesito ser legal espiritualmente. Dice aquí que hemos recibido poder por el Espíritu Santo y que Jesús dio poder y autoridad a sus discípulos. Pero la legalidad es este ingrediente que nos permite ejercer el poder y la autoridad en esta tierra y que tenga efecto. Porque por más que nosotros intentemos de una o de otra manera hacer ciertas cosas en poder y en autoridad, si no tenemos legalidad espiritual, no podemos ejercer ese poder y esa autoridad que Dios nos da. Cuando se intenta ejercer poder y autoridad y no hay legalidad, no hay efecto, no hay frutos, no hay resultados. Los efectos, los intentos y todas las oraciones que podamos hacer son vacías y todos perdemos nuestro tiempo. Cuando intentamos ejercer el poder y la autoridad, si no hay legalidad. Entonces vamos a querer enfocarnos en obtener la legalidad espiritual y mantenernos legales en el mundo espiritual. Y ahí, pues bueno, me surgen varias preguntas más, que es cómo funciona la legalidad espiritual, qué es la legalidad espiritual, cómo la obtengo y cómo la mantengo. No lo vamos a ver hoy, pero lo que sí vamos a querer ver hoy es que sin legalidad espiritual, aunque tengas el poder,
no lo vas a poder ejercer. Necesitas tener la legalidad, la importancia que tiene la legalidad. Vamos a usar un ejemplo humano para entender un poquito más esto y que quede más claro porque es complejo, pero para que todos podamos ir aterrizando de qué se trata esto de la legalidad. Si alguien se pasa un alto con su automóvil, ¿quién puede detener, quién tiene el poder de detenerlo e infraccionarlo? Un tránsito. ¿Cualquier otro lo puede hacer? ¿Cualquier otro lo puede hacer si alguien se pasa un tránsito? Perdón, un alto. ¿Lo puede hacer? ¿Lo puede hacer? Sí. ¿Tiene la autoridad? No. Sí tiene el poder. Yo puedo ver que alguien se pasó el alto y al cruzármele o alcanzarlo y tengo el poder de ir a hacerlo, pero me va a juzgar de loco, porque así vestido de civil y sin ninguna insignia de nada, yo no tengo la autoridad de decirle, oiga, deténgase, ni siquiera de detenerlo. No tengo la autoridad de hacer eso. ¿Sí? ¿Quién le da la autoridad a este tránsito para poder actuar de esa manera? El gobierno, su rol, su cargo, su investidura, esa encomienda que alguien le dijo, tú eres tránsito y entonces tu tarea es hacer, cumplir esto. ¿Y eso le da qué? La autoridad de poder detener a alguien y decirle, alto ahí, tú te estás pasando, no estás respetando las leyes de tránsito. Pero no cualquiera lo puede hacer. No cualquiera lo puede hacer. Pero sí él, porque él tiene que la autoridad y tiene el poder. Pero ¿qué le da la legalidad al tránsito para poder hacerlo? Tiene un nombramiento, tiene una formación, tiene información, tiene conocimiento, tiene un reglamento que lo respalda, porque él se fundamenta en algo para decirte que tú incumpliste. Y te va a decir, es que usted incumplió de acuerdo a la fracción tal, del artículo tal, del reglamento de tránsito. Y entonces hay algo que le da ¿qué? La legalidad. Tiene una identificación. Por eso es que no cualquiera te puede agarrar en la calle y decirte, oiga, oiga, usted se pasó el alto, espere, le voy a infraccionar y me debe tanto. Pues no, no podrías, ¿no? No podría nadie decirte eso. Más, ¿quién sí puede hacerlo? Un tránsito. Pero ese tránsito es un humano, tan humano como el mismo que se pasó el alto. Y tan humano como tú y como yo. ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia para que él sí pueda ejercer esto? Su investidura, el poder, la autoridad y la legalidad. Entonces nosotros en el mundo espiritual debemos funcionar similar a esto. Primero entendiendo que tenemos un poder y una autoridad dada por Jesús y el Espíritu Santo a nosotros. Pero que sin legalidad, aunque yo tenga el poder y la autoridad, no va a funcionar. La legalidad es esto que te hace ser legítimo. Porque aunque yo me disfrace de tránsito, eso no me hace legal, porque ni me sé las leyes de tránsito. Ahora, este mismo tránsito puede irse a León, a Querétaro, a Monterrey, a China, a hacer lo mismo que hace aquí en Irapuato. ¿Dónde tiene su legalidad este tránsito? Aquí, en este territorio asignado, en este territorio asignado que es Irapuato.
Es más, si se sale poquito de la rayita de ahí del mapa donde ven la ciudad, ya no le corresponde y ya no tiene qué autoridad. Ya no tiene autoridad. Y en el mundo espiritual funciona igual. Los conceptos de autoridad, poder y legalidad. Entonces, definitivamente no, sin legalidad no hay poder y autoridad. No podemos andar ejerciendo el poder y la autoridad en donde no tenemos legalidad. Y a veces nos queremos meter con Sansón a las patadas, muy machines, tirándole, no, no, yo me aviento con este y queriendo sacar demonios o queriendo sanar enfermos. ¿Y qué crees? ¿Funciona? No, se ríen de nosotros, los demonios. Porque nos falta ¿qué? Legalidad. Tenemos el poder, ¿sí? De parte de Dios y del Espíritu Santo. Ya no se nos fue dado, pero nos falta legalidad. Y entonces se ríen de nosotros los demonios. Este verso en donde vienen los discípulos con un endemoniado y más bien un señor a decirle a Jesús, oiga, es que sus discípulos no sirven para nada. ¿Por qué, señor? Oiga, pues si ya les expliqué todo, cómo funciona la cosa y todo. No, pues es que no le sacan el demonio a mi muchacho y ya tiene no sé cuánto y todo. Y ya estuvieron ahí intentándolo y nomás quedaron en ridículo. No pudieron sacarlo. Pero ¿por qué? Si ya Jesús les había dicho que tenían ¿qué? Poder y autoridad. Y Jesús hasta ahí, no lo vamos a ver hoy, pero en esa parte dice, ay, ¿hasta cuándo voy a aguantar a estos, por no decirles inútiles? Y entonces agarra a Jesús y hace lo que tiene que hacer, sencillamente, sin hacer tanto espectáculo, show, ni gritos, ni nada, y echa fuera el demonio, porque Jesús tiene ¿qué? El poder, la autoridad y la legalidad. Mateo 17:21. Dice, cuando llegaron al gentío, o sea, estaba una bola de gente ahí, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas otras en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar, o sea, no sirven para nada. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y dice, y Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano, y desde aquella hora, viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, o sea, ya en privado, en lo corto, así para que no, ya estaban bien exhibidos. Ya había dicho este señor que lo había llevado con él y que no habían servido para nada. Y entonces vienen y le dice, Jesús, pues, ¿qué hicimos mal? Porque nosotros no pudimos echarlo fuera. Y tú nomás agarras y le dices, va y se sale. Y Jesús les dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a ese monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada nos será imposible. Y en el 27 dice, pero ese género no sale sino con oración y ayuno. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. O sea, hay tipo de cosas, que es las que les decía yo desde el principio, que no van a poderse resolver en lo natural. Y que por más si le des vueltas y vueltas y vueltas y vueltas,
entonces hay que ir al ayuno, porque el ayuno es esta parte de morir a mí y de comunicar y comunión con Dios. Entonces, mm, ¿qué es lo que les faltaba a los discípulos en ese momento? Fe. ¿Y qué? Ilegalidad. No estaban legales. Tenían el poder y tenían la autoridad, pero no estaban legales. Algo había ahí que todavía en su corazón existía, que no podían ser efectivos en la ejecución del poder de Dios. No lograron hacer lo que Jesús logró hacer tan sencillamente. Y era una cuestión simplemente del corazón. Y a veces nosotros queremos andar haciendo un montón de cosas y decimos, es que no me resulta, no me funciona y no me sale. Y no está funcionando lo que pensé y como yo pensé y como yo dije. Entonces, puede ser que en nuestra vida nos esté faltando legalidad, porque ya tenemos dado poder y autoridad de parte de Dios. Y vamos a querer buscar la legalidad para ahora sí que ejercerla, ejercer el poder y que funcione. Y no andar como un tránsito de Irapuato en León, queriendo infraccionar gente de León que no va a funcionar. Perdidos en otro territorio. Dios nos ha puesto en un lugar, Dios te ha puesto en un lugar donde te haya puesto, en esa familia donde tú estás, en esa escuela, en ese trabajo, en esa actividad que tú haces con las personas que tú estás para ejercer poder y autoridad. Ya vimos para qué es el poder y la autoridad, pero si no aplicas la legalidad y no tienes legalidad, entonces no va a jalar el poder y la autoridad. Por más que te desgastes, te va a pasar como los discípulos. No funcionó. No funcionó el poder y la autoridad porque les faltaba legalidad. ¿Por qué sabemos esto? Porque el mismo Jesús buscó ser legal. ¿Dónde lo vemos? En Mateo 3, también igual en la Nueva Traducción Viviente, y ya vamos terminando. En Mateo 3, del 3 al 17, Nueva Traducción Viviente. Esto sucede antes de que Jesús inicie su ministerio. Y dice, el profeta Isaías, no, perdón, el 3:13. Ajá. Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces, Juan aceptó bautizarlo. Juan se sabía menor a Jesús. Pues él sabía que él era quien era, pues él venía anunciándolo y venía diciendo, ya viene, ya viene, ya viene. Y cuando se le presenta ahí y le dice, vengo para que me bautices, Jesús le está pidiendo a Juan que lo bautice. Y Juan le dice, pues no, tú bautízame a mí, tú eres el rey de reyes y señor de señores, yo estoy aquí para que tú me bautices. Pero ¿quién era el que tenía la legalidad de hacer los bautizos en la tierra? Juan. Y Jesús estaba viviendo ¿en dónde? En la tierra. Vino a vivir a esta tierra. Y entonces buscó la legalidad. Jesús buscó ser legal. Y dijo, si Dios ha establecido que se obtiene legalidad a través del bautismo, entonces yo voy
a buscar esto porque voy a empezar mi ministerio y no voy a empezar sin estar legal, porque no me va a funcionar. Entonces, fíjense lo que pasa en el capítulo 10, en el verso 16, perdón. Después del bautizo, mientras Jesús salía del agua, pasaron varias cosas. Una, ¿qué pasó? Los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y el 17, y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gozo. La base de la legalidad espiritual es la obediencia y el sometimiento. Si queremos ser legales en el mundo espiritual, entonces necesitamos obedecer. Necesitamos ser obedientes. Jesús lo enseñó claramente aquí. Y vamos a estas 4 cosas que dicen en el verso 16 y 17. Dice, 4 cosas que suceden en toda persona obediente. La primera es que si tú eres obediente, Dios abre los cielos sobre tu vida. Dios abre los cielos, así como lo hizo con Jesús. Primer punto, porque Él fue a hacerse legal a través de la obediencia y fue a hacerse legal a través de la obediencia y Dios abre los cielos sobre las personas obedientes. Segundo, te vuelves cercano al Espíritu Santo. Te vuelves cercano al Espíritu Santo. Tercero, activas el mundo espiritual y escuchas la voz de Dios. No sé si te ha pasado, pero muchas veces dices, es que yo no escucho la voz de Dios. No sé qué es lo que Dios quiere y no estoy entendiendo lo que Dios quiere y no me queda claro lo que Dios quiere. Si a ti te está pasando esto, de que no es clara la voz de Dios para ti, ya sea de que no la escuchas o de que no la entiendes, yo te invito a que busques legalidad. Porque cuando Jesús obtuvo la legalidad, pasaron estas 4 cosas sobre él. Dios abrió los cielos, se volvió cercano al Espíritu Santo, activó el mundo espiritual en el mundo físico y escucharon la voz de Dios. Se escuchó la voz de Dios. Se escuchó la voz de Dios en ese momento cuando Jesús activó la legalidad. Y cuarta cosa, recibió misión, visión y destino en ese momento. Recibió misión, visión y destino. Entonces, cuando Dios nos quiere bendecir y nos está probando, nos está a veces queriendo ver listos, nos pide que nos sometamos a ciertas autoridades y por lo regular van más allá de nuestra mente esas autoridades. Y muchas veces nos causa conflicto el decir, pero ¿por qué me voy a someter a esto o a este? ¿Por qué le voy a hacer caso a este? ¿Por qué voy a atender lo que, si este está más loco que yo? ¿Ustedes saben lo que Juan hacía y cómo estaba considerado en ese momento? Se vestía bien raro, olía bien raro, hablaba de cosas bien raras, era el raro del pueblo, ¿no? Imagínate que le digan a Jesús, te vas a someter al raro del pueblo, y el raro del pueblo te va a bautizar, siendo el rey de reyes y señor de señores. Pero la legalidad venía por el sometimiento a la autoridad, que en ese momento la autoridad para bautizar, ¿quién era? Juan. Y Jesús tan lo entendió, siendo Dios en forma de hombre, tan lo entendió que fue y lo hizo y se sometió. Y aunque Juan le dijo, no, no, ¿cómo crees? Yo no te voy a bautizar, tú bautízame a mí. Jesús le dijo, así tiene que ser, así tiene que ser.
porque eso me va a dar a mí la legalidad para yo empezar mi ministerio. Y entonces el poder y la autoridad dada por Dios van a tener efecto. Pero mientras tanto, pues todo lo que yo ande haciendo no va a funcionar, porque no estoy legal en esta tierra. No estoy legal en esta tierra por muy que vengo del reino de los cielos. Por muy que vengo del Padre, para ejercer el poder y la autoridad en esta tierra, necesitamos estar, ¿qué? Legales. Legales. Y por eso Jesús hizo este paso de legalidad ante una autoridad que pues muchos no dábamos un 5 por ella y dijeras, pero pues ¿qué autoridad le representa Juan para Jesús con esas visiones y esas cosas que anda haciendo? A veces Dios nos va a pedir que nos sometamos a ciertas autoridades que parecen ser no lo que tú escogerías. A lo mejor tú dijeras, bueno, si me dicen que me someta al rey de España, pues bueno, lo pensaré, ¿no? Porque pues es alguien, pero Dios te va a decir, te sometes a esto, te sometes a esto. ¿Y sabes qué es eso que te va a decir Dios, te sometes a eso? A lo que más te cuesta trabajo y a lo que más eh, a veces hasta rechazamos. A eso que incluso de lo que venimos huyendo, esas autoridades que no entendemos. Dices, pero si yo ni entiendo esa autoridad, yo no lo entiendo, no lo quiero. Nos resistimos muchas veces a esas autoridades, pero incluso hemos venido huyendo de esa autoridad, pero ahí está la legalidad, ahí está la legalidad. No hay que estar huyendo de la autoridad. Hay que entrar en sujeción porque el principio de la autoridad es la sujeción. Y si quieres tener autoridad espiritual, hay que someterse. No hay autoridad que esté sin sujeción. No puedes andar tú solo diciendo yo me mando solo, yo soy solo y no me someto a nadie. No va a haber legalidad y no va a funcionar el poder y la autoridad. Entonces vas a querer tú entender que no todo lo vas a comprender con tu mente. No todo va a quedar lógicamente claro a ti y decir, pero no, es que eso no es lógico. ¿Cómo crees que yo me voy a someter a esta autoridad? Tú hazlo por obediencia, porque el principio de la legalidad es la que, la obediencia. Y decir, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entendí, no sé por qué tengo que hacer esto. Pero si esto me va a dar la legalidad para usar la autoridad y el poder, y tener el poder para ejercer en el mundo espiritual, entonces lo hago por obediencia. El mundo espiritual no se entiende con la mente, entonces no trates de entenderlo con la mente. Necesitamos esta legalidad espiritual para ejercer la autoridad y usar el poder que Dios nos ha dado. Sin esta legalidad no hay autoridad y sin autoridad no hay poder efectivo.